Muy buenos días, queridos hermanos, a todos ustedes. Hoy día 17 de mayo del 2020. Les saludamos en el nombre del Señor, aunque no nos podemos ver en estos momentos personalmente. En realidad anhelamos mucho estar otra vez juntos, congregándonos en el templo. Bueno, el Señor sabe en qué momento podremos hacerlo otra vez. Y vamos a orar un momentito antes de ir a la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra, te damos. Rogamos que en ella nos hables esta mañana profundamente, Padre amado. Que seas tú también con los hermanos que están padeciendo, Señor, aflicciones, enfermedades, esta misma enfermedad también. Oh Padre, seas con ellos, tú guardándoles, sanándoles, levantándoles, Señor. Danos tu palabra en este día con abundancia, con poder. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, estamos, hermanos, en Primera de Pedro. Estamos estudiando el libro de Primera de Pedro en el capítulo 3. Y ahora hemos llegado al versículo 12, capítulo 3, versículo 12, donde nos dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Hemos tenido que orar mucho todos estos días, esta semana última, más todavía también pidiendo a Dios por algunos hermanos que están enfermos en nuestra iglesia y también en otras iglesias. Nos han pedido que oremos por algunos hermanos, varios de ellos que están padeciendo en esta enfermedad, pero nos dice aquí la Biblia, fíjense con cuidado, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dos cosas que están aquí sobre nosotros. Uno, los oídos del Señor, los ojos del Señor están sobre nosotros. Ahora, sabemos que Dios está compuesto de tres personas diferentes, que son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son eternos, y es un solo Dios en tres personas. Pero el Padre es diferente del Hijo, el Hijo Jesucristo es otra persona, y el Espíritu Santo es otra persona más. Ahora dice la Biblia en cuanto a Dios el Padre que a Él nadie le vio jamás. Y también dice al Dios inmortal, invisible, al único y santo Dios, Él es Espíritu. ¿Y cómo puede ser posible que Dios el Padre, quien es Espíritu, pueda tener ojos? Porque aquí dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Bueno, es algo que podemos entender de manera espiritual. La Biblia nos dice que las cosas de Dios tienen que entenderse de manera espiritual. Si bien es cierto que Dios, el Padre, no podremos ver sus ojos ni sus oídos, pero eso no quiere decir que Él no tenga ojos. Él es el creador de nuestros ojos, recordemos. Entonces, en el sentido espiritual podemos entenderlo. Él sí tiene ojos, tiene mente, Dios tiene pensamiento, Dios tiene cerebro. Entonces, ¿cómo podría pensar? Dios es sabio, infinitamente sabio. ¿Cómo podría pensar si no tuviera un cerebro con el cual pensar? Bueno, finalmente es algo que no lo vamos a entender completamente. Dios es espíritu, dice la Biblia, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros somos cuerpo, tenemos un cuerpo material, también tenemos espíritu. Pero ¿cómo es que Dios tiene ojos, Dios el Padre?
Bueno, no sabremos explicarlo completamente, pero estamos seguros que Él nos está viendo, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Así nos dice aquí. Y sus oídos atentos a sus oraciones. El Señor está atento a las oraciones de cada uno de nosotros. ¿Y cómo puede estar atento a la oración de millones de personas? Pues ahí está el poder de nuestro Dios. Usted y yo podemos escuchar atentamente solamente a alguien que nos hable, no podemos escuchar a dos o a tres. Pero Dios no es así, Dios es infinito en su poder. Y siempre tengo que recordar eso y pensar que Dios es infinitamente mucho más poderoso que nosotros. Él puede oír al mismo tiempo la oración de millones de personas. Bueno, también, por ejemplo, en la electrónica, los que saben un poquito de electrónica saben que el hombre ha sido capaz, bueno, que no es el hombre porque Dios le ha permitido al hombre hacerlo, pero se transmiten, por ejemplo, en la fibra óptica, miles de llamadas telefónicas al mismo tiempo, o miles de señales de cable, de televisión, o miles de señales de internet, por ejemplo, se transmiten en una sola fibra óptica. Ese fue un invento extraordinario de los últimos años, la fibra óptica, y eso lo ha hecho el hombre. Miren, entonces, en una sola fibra óptica pueden transmitirse, no sé el número exacto, pero digamos que sean 100.000 llamadas, porque son así, es un número muy grande, 100.000 señales diferentes de internet, por decir, o tal vez 50.000, pero es un número muy grande. Entonces 100.000 personas están en el internet en este momento en una sola fibra óptica. Y es pequeña el diámetro de la fibra óptica, 1 centímetro o menos. Entonces imagínense que por un cable de fibra óptica se transmiten simultáneamente 100.000 señales diferentes de 100.000 personas. Y entonces, ¿cómo no es posible que un solo Dios, Dios nuestro Padre, pueda oír al mismo tiempo la oración, no de 100.000, sino de millones de personas en el mundo entero que simultáneamente oramos ante Él y le pedimos? Pero ese es nuestro Dios, Él es el Dios infinitamente grande y también infinitamente pequeño, digamos así, que tiene su atención suficiente para cada persona en este mundo. Y continuamos en el versículo 14 que nos dice así: mas también si alguna cosa padecéis por amor a la justicia, sois bienaventurados. Ciertamente, por tanto, no temáis por el temor de aquellos y no seáis turbados. Mas santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder a cada uno que os demanda razón de la esperanza que está en vosotros, y esto con mansedumbre y reverencia. Ahora nos dice aquí que debemos estar siempre preparados para algunas personas que nos demandan razón del Evangelio que está en nosotros. Y entonces aquí tenemos el caso de personas que van a tener interés en la palabra de Dios, pero van a empezar a cuestionarnos verdaderamente. Y nos van a pedir que demos razón del Evangelio, de la esperanza del Evangelio en nosotros. Ahora, tenemos que explicar aquí que hay dos clases de personas con las cuales podemos hablar acerca del Evangelio. Una clase de estas personas es los que tienen una doctrina falsa y rechazan completamente la palabra de Dios. Entre ellos tenemos muchas doctrinas, religiones falsas, y
Por lo que la palabra de Dios dice y también por la experiencia que hemos tenido, dar razón a estas personas acerca del Evangelio y tratar de evangelizar a estas personas es casi un esfuerzo completamente inútil, no sirve de nada. Les puedo contar la experiencia que tuve cierta vez. Yo tenía unos 20 y tantos años, estaba todavía en la universidad agraria donde estudié, y ahí teníamos un grupo de testimonio evangelístico entre varios compañeros cristianos. Y un día llegó al grupo, se enteró, parece que estudiábamos la Biblia, llegó a un grupo un joven, un compañero de estudios que dijo que él estaba asistiendo a los Testigos de Jehová. Bueno, ustedes saben, los Testigos de Jehová es una secta completamente falsa, antibíblica. Bueno, entonces terminó la reunión y yo me puse a conversar con este compañero, terminada ya la reunión, y me pasé casi 5 horas conversando con él, leyéndole la Biblia, buscando pasajes, señalándole los errores que tienen los Testigos de Jehová. Y como él seguía escuchándome, bueno, yo seguía hablándole. Pero ya cuando terminó todo ese tiempo, finalmente yo le pregunté, bueno, ¿y qué te parece? ¿Has entendido algo de la palabra de Dios sobre los errores que tienen los Testigos de Jehová? Y él me contestó, no es cierto. Yo sigo pensando como me han dicho allí ellos, no, todo lo que usted me ha dicho no es cierto. Entonces yo dije, ¿qué es? He desperdiciado 5 horas enteras tratando de explicarle la palabra de Dios a este muchacho. Y en vano, absolutamente en vano. Y entonces, de esa manera, hermanos, uno tiene que recordar algo. Cuando estamos frente a una persona que tiene una secta falsa, una creencia falsa, en primer lugar, el Señor nos amonesta a que no debemos mezclarnos con ellos. Y si usted no lo sabía, hermano, le voy a mostrar lo que dice el libro de Segunda de Juan. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina de la misma Biblia, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Juan. Si alguno viene trayendo otra doctrina falsa, no lo recibáis en casa, ni tampoco, dice, ni le digáis bienvenido. Lo que hay que hacer con una persona así que quiere, se da cuenta usted, esta persona no está queriendo averiguar la verdad que hay en usted, la verdad de la Biblia. Lo que esta persona está queriendo hacer es engañarle a usted. Se da cuenta, es bastante diferente. Esa persona quiere engañarnos. Ese es el propósito que trae al hablarnos de la Biblia. Él no quiere aprender, él quiere engañar. En ese caso, lo único que se puede hacer es decirle adiós, hasta luego. Bueno, eso es lo que yo hago cuando he tenido oportunidad de encontrarme otras veces con un testigo de Jehová. Nunca más he desperdiciado mi tiempo con esas personas. Y con otras doctrinas falsas, que hay muchas, ¿no? Por ejemplo, los mormones, los adventistas del séptimo día, otra doctrina falsa, o también los de Ataucusi, esta religión peruana tan dañina, tan mentirosa, los israelitas de Ezequiel Ataucusi. ¿Qué se puede hacer con esas personas? Hermano, en primer lugar, aléjese de ellos. La Biblia dice así, aléjese de ellos. Recuerden, el libro de Segunda de Juan en la Biblia dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Acuérdese de lo que pasó cuando Eva fue engañada por el diablo. ¿Por qué fue engañada Eva? Porque se puso a dialogar con Satanás. Por eso fue. Si Eva hubiese
escuchado las palabras diabólicas y simplemente se hubiera ido, se hubiera escapado, digamos así, sin contestar a Satanás, no hubiera sido engañada nunca. Pero Eva, conversando, dialogando con el diablo, le puso oído y terminó siendo engañada. Y también Adán. Así que eso nos amonesta la Biblia, querido hermano. Cuando viene alguien de una doctrina falsa, de antemano usted, por favor, tiene que saber, esta persona no quiere recibir de usted el Evangelio. Lo que quiere es engañarle a usted. ¿Y qué hay que hacer? Hay que irse. Adiós, adiós, chao, hasta luego. No escucharle ni un minuto, eso es lo que hay que hacer. Ahora, por otro lado, tenemos personas que sí, verdaderamente quieren saber del Evangelio. Este es un caso diferente. Pero aquí dice la Biblia, miren, dice lo siguiente. Otra vez leemos el versículo 15. Y estad siempre aparejados para responder a cada uno que os demanda razón de la esperanza que está en vosotros. Y esto con mansedumbre y reverencia, con mansedumbre y reverencia. Usted va a hablarle a esta persona que está buscando a Cristo, háblele con mansedumbre y reverencia. Esto quiere decir, usted no trate de convencerle o de entrar en una discusión. Sabe que nadie va a evangelizar a otra persona ganándole una discusión. Si la otra persona quiere entrar en discusión, pues termine eso y váyase, porque está usted perdiendo el tiempo. Ninguna persona va a venir a Cristo por haber perdido una discusión. Y si usted está tratando de ganar la discusión, de nada sirve, es inútil. El Evangelio hay que darlo con mansedumbre y con reverencia, eso dice aquí. Entonces usted tiene que aprender a distinguir esta persona. En primer lugar, ¿quién es? De una doctrina falsa, pues lo que quiere es engañarme. Adiós, adiós. Otro caso, usted tiene a alguien que conversa con usted, aunque no sea de otra doctrina falsa, pero quiere hablar con usted en el plan de discutir. Tampoco, no se gana nada discutiendo acerca de la Biblia, es inútil. Pero en tercer lugar tenemos a personas que de repente no hablan mucho. Esas personas son a las que debemos ganar, le dice aquí, con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. Usted va a ganar a esa persona para Cristo con su trato amable, con su reverencia, con su amor sincero. Esa es la mejor manera de ganar una persona para Cristo, con un amor sincero, con un amor legítimo. De esa manera usted puede a esa persona. Eso es lo que me sucede a mí siempre. Encuentro diferentes personas que a veces quieren hablar de la palabra de Dios. Bueno, ya he aprendido a distinguir. Alguien que quiere discutir, pues adiós, adiós. Yo no tengo tiempo para discutir del Evangelio. Pero cuando veo que alguien quiere saber de Cristo, sí, con todo cariño, con todo amor sincero, yo a esa persona le trato de hablar de Cristo. Y lo que me ha sucedido es esto, fíjese, que por medio de la amistad me ha servido para atraer a Cristo a varias personas. Y eso ha sido desde que estaba en secundaria, recuerdo en secundaria, por lo menos a 2 compañeros de estudios que a raíz de que eran amigos míos, esa amistad me ha servido para atraerles a Cristo. Compañeros de trabajo también. Y cuando estuve viviendo en Estados Unidos, compañeros de trabajo, esa amistad. He cultivado esa amistad hablándole de Cristo. Y no solamente hablándole, mostrándole de otras maneras el amor del Señor. Esa es la manera de ganar a alguien. Y orando por esa persona. En este momento yo estoy orando por varias personas que justamente por medio de la amistad, podría obtener atención de ellos sobre la palabra de Dios. Eso, ¿no? Tratándoles aquí, dice, con mansedumbre, con reverencia, no para discutir es inútil, pero si alguien quiere escuchar el Evangelio, orar por esa persona. No solamente orar, fíjese, le cuento el caso de un compañero mío
compañero de estudios en el seminario bíblico, este hermano que ahora es pastor también, y él me contó su testimonio. Él era de Iquitos, él es de Iquitos, y me contó que había un amigo de él. Fíjese, siempre por la amistad usted puede ganar a Cristo a alguien. El amigo de él, Tomás se llama mi compañero. El amigo de Tomás le hablaba de Cristo bastante, pero Tomás, había dos cosas ahí. Uno, que como eran bastante amigos, Tomás no quería cortar la amistad del otro porque sea cristiano. Le agradaba la amistad de él, pero por otro lado no le agradaba mucho que le hablara del evangelio. Entonces continuamente el amigo le decía: ven a mi iglesia, te invito este domingo. Y entonces lo que Tomás hacía es decirle: ya, voy a ir, simplemente simplemente para que no le moleste mucho, ya voy a ir. Y muchas veces le hizo eso: ya este domingo voy, y nunca iba. Lo que hacía Tomás es que el día sábado se iba a tomar, a emborracharse. Bueno, por fin un día el amigo le dijo: mira, para tal fecha vas a venir, yo te invito, tenemos una campaña evangelística. Y Tomás, como siempre, le dijo: ya, yo voy a ir, pero no tenía intenciones de asistir. Llegó el día y entonces el amigo lo fue a buscar en la tarde, digamos a las 3 de la tarde, por allí, y le encontró durmiendo. Entonces Tomás dice que el amigo tocó la puerta y él: ¿quién es? Y contestó el amigo: uy, dijo Tomás, ya me agarró. Lo que pasa es que él había estado tomando la noche anterior, entonces regresando de amanecida se había puesto a descansar, y eran como las 3 de la tarde y seguía durmiendo. Entonces ahí Tomás dijo: ya me agarró, de aquí no me escapo ya, porque de aquí ya me va a llevar a la iglesia. Y así fue. Entonces Tomás se levantó, se bañó, comió, y el amigo no se salió de su lado hasta que lo llevó a la iglesia. Cuando fue a la iglesia, solamente una vez fue suficiente de escuchar la palabra de Dios. En esa misma noche, la primera noche, Tomás aceptó a Cristo, conoció a Cristo. Y él actualmente es pastor, es uno de mis amigos, de mis colegas. Si no hubiera sido por la perseverancia del amigo en invitarle y estar ahí a su pie como un guardián para llevarlo a la iglesia. Fíjese, es un caso ilustrativo, ¿no? Pero siempre con amor, como nos dice aquí la palabra de Dios. Ahora seguimos en el versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que dicen mal de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que calumnian vuestro buen proceder en Cristo. Los que calumnian a los creyentes, esperando dejar por los suelos el nombre del Señor, ¿qué va a suceder? Se van a confundir cuando vean que no tiene razón su calumnia. ¿Por qué razón su calumnia no tiene razón? Porque tenemos buena conciencia, teniendo buena conciencia. Realmente, y eso nadie lo va a poder destruir. Una conciencia buena, limpia. ¿Y por qué razón? Porque lo que hacemos es correcto, siempre es correcto delante de Dios y también delante de los hombres. Ahora, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que no haciendo mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mortificado a la verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Y aquí, como en los versos anteriores, nos ha dicho también otra vez: mejor es que padezcáis haciendo bien. Y un cristiano muchas veces tiene que sufrir injusticias, a veces en el trabajo, a veces
en la familia misma a veces. Un creyente tiene que padecer haciendo el bien. Y eso es lo que debemos seguir con alegría, de poder sufrir por el nombre de Cristo, porque Él también lo hizo por nosotros. El versículo 18 dice que Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El que era justo y que no tenía por qué padecer porque no cometió pecado nunca, Él, el que era justo, padeció por nosotros que somos pecadores, para poder llevarnos a Dios. Y nos dice que Él en la carne fue mortificado, es decir, murió, pero fue vivificado por el Espíritu. Y seguimos leyendo el 19, en el cual también fue en el Espíritu, muerto en su carne, pero en el Espíritu, es decir, en los 3 días que Jesús estuvo sepultado, en esos 3 días antes de resucitar, en su espíritu, aún no resucitado, pero en su espíritu dice que fue y predicó a los espíritus que estaban en cárcel, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. El Señor Jesús estuvo sepultado y en su espíritu fue a los lugares debajo de la tierra, porque la Biblia dice que ese es el lugar donde estuvieron en el tiempo antiguo, estuvieron los muertos. El Señor fue y predicó allí a los espíritus encarcelados. Ahora, esto no quiere decir que les predicó salvación, porque ya no tenían salvación los que rechazaron a Dios. Pero Él fue al mundo bajo, debajo de la tierra, donde estaban en ese tiempo ambos grupos, el grupo de los creyentes, de los que son salvos, y también el grupo de los que han sido condenados. Y vamos a leer en referencia a esto un pasaje que está en el libro de Lucas. En Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16, versículo 19, está lo que queremos leer en este momento. Esto no es una parábola, en la Biblia hay diferentes parábolas. Esta historia que vamos a leer no es parábola, la parábola es una historia imaginaria, esta es una historia verídica. ¿Por qué verídica? Porque uno de los que está aquí, tiene un nombre. El Señor jamás pone un nombre dentro de una parábola. Él dice que uno de ellos se llamaba Lázaro, y por eso sabemos que es una historia que realmente aconteció. Leemos ahí. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete espléndidamente. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado, y tú atormentado. Ahora, este es el lugar a donde el Señor Jesús descendió. Eso es lo que dice en Primera de Pedro,
que el Señor Jesús, habiendo muerto, pero en su espíritu, antes de resucitar, en espíritu descendió al lugar de los muertos, debajo de la tierra. Y esto es el lugar donde los muertos, ambos, los que son salvos y los que son condenados, ambos estaban en este lugar debajo de la tierra. Y es interesante ver que este lugar es el mismo lugar donde Jesús descendió en espíritu antes de resucitar, antes de volver al Padre. Entonces aquí nos dice que un hombre rico hacía banquetes espléndidamente todos los días. Pero hay algo interesante aquí, fíjese, estamos en Lucas capítulo 16, versículo 19, ahí estamos. Usted puede poner pausa si desea y buscar. Lucas 16, verso 19. Menciona a este hombre rico. Ahora hay un detalle importante aquí, porque el Señor Jesús no le pone nombre al hombre rico. ¿Sabe por qué no recuerda su nombre? No menciona su nombre, porque el hombre rico, lógicamente, también tenía un nombre. Pero a Dios no le importa el nombre de este rico. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no tiene ninguna importancia aquel hombre rico. Ni lo menciona siquiera su nombre. A quien sí menciona con nombre es a Lázaro, el mendigo. Fíjese la diferencia. Dios menciona el nombre del mendigo porque para Dios es muy importante Lázaro, el mendigo. En cambio, Dios a propósito ni menciona siquiera el nombre de esta persona rica. Entonces leemos otra vez, ¿no? Y aconteció que, versículo 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora fíjese la diferencia. El hombre rico fue sepultado. El hombre rico que no tiene nombre, para Dios no vale, fue sepultado, seguramente con mucha riqueza, con mucha pompa. ¿Cuántas personas irían a su entierro? Tal vez 500 personas, 1000 personas. Un hombre rico, muy importante, y toda la gente lo seguía por su dinero. Murió el rico y fue sepultado, dice. Pero fíjese este detalle en cuanto a Lázaro el mendigo. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Nadie lo sepultó. Tal vez su cuerpo quedó tendido allí en un rincón y después de un día o de 2 días alguien se preocupó de tirarlo para que el cadáver del mendigo no traiga problemas sanitarios, y seguramente lo llevaron a algún barranco, una quebrada, lo tiraron por allí, o tal vez se dieron el trabajo de cavar un poquito en la tierra y ya está, tirar su cuerpo por allí. A nadie le importó el cuerpo del mendigo. Pero hay un detalle aquí. Dice la Biblia, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso sucede con un creyente en Cristo. El creyente fallece, los ángeles están esperando para llevarle a ese creyente. Es decir, en su espíritu, eso quiere decir. Y los dos despertaron en el mismo lugar, en el lugar de los muertos. Y aquí dice que el hombre rico despertó en el infierno, versículo 23. Y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Ahora, aquí hay 2 lugares en el campo de los muertos debajo de la tierra. Uno es lo que se le llama el infierno, la Biblia le llama así el infierno, y el otro es el seno de Abraham. Miren, 2 lugares diferentes. El seno de Abraham, que también se le llama el paraíso. El Señor Jesús le dijo al ladrón arrepentido en la cruz, le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es
el mismo, el seno de Abraham se le llama aquí. De manera que en el mundo inferior, debajo de la tierra, había dos lugares. Uno, el infierno, donde estaban los condenados, y el otro, el seno de Abraham, también llamado el paraíso. Así que el hombre rico despierta en el infierno y estando en tormentos. Eso es el tormento del infierno. Bueno, algunos han dicho, ¿para qué hablar del infierno? ¿Para qué hablar de esas cosas? Y a veces se burlan. Hacen muchas bromas sobre el infierno. ¿Se ha dado cuenta usted? Yo he visto muchas películas donde hacen unas bromas muy necias acerca del infierno y están dos peleándose, por ejemplo, y el otro le quiere matar a su enemigo, le dice, bueno, ahorita te mato y luego, y de ahí ya nos veremos en el infierno. Tantas veces he escuchado esa broma. ¿Sabe que esa broma es muy necia? ¿Por qué es tan necia? Porque la persona está reconociendo la existencia del infierno y aún está haciendo bromas acerca de ello, pero no se da cuenta que él está yendo directamente a ese lugar, al infierno. ¿Y cuál es el caso de usted, querido oyente? ¿Cuál es el caso de usted? La vida es bastante corta. Y si usted tiene cierta edad, como yo que tengo 63 años, pero si usted tiene 60 años, o tal vez 50, o tal vez 70, digamos, por ahí, ya a estas alturas usted se habrá dado cuenta y estará 100% de acuerdo conmigo. La vida es sumamente corta, cortísima es la vida. Yo recuerdo acontecimientos de hace 50 años atrás, los recuerdo como si fueran el día de hoy. Y uno piensa, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Cómo es que tan rápido ha transcurrido velocísimo el tiempo? Y sigue transcurriendo velocísimo. De repente uno se da cuenta y ya pasaron 5 años más. Y de repente me doy cuenta y ya pasaron 10 años más. Y así. Y se acerca el momento de nuestra muerte. Y uno comprende ya a cierta edad qué cortísima es la vida. Ahora, como le decía, muchos hacen bromas acerca del infierno. Pero hay una cosa. Usted solamente puede ir a dos lugares. Usted puede ir al lugar de Dios, al mismo lugar que fue el mendigo Lázaro, o usted puede ir al infierno. No hay punto medio. Y quiero advertirle algo también a usted que me escucha. Un supuesto purgatorio es un invento del catolicismo. El purgatorio, el supuesto purgatorio, no existe. No hay ningún lugar en donde usted pueda purgar sus propios pecados. Ahora, lo que sí hay es que la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo en la cruz, su sangre pagó nuestros pecados, expió nuestros pecados. Los pecados de usted ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Y lo único que usted necesita hacer es depositar su fe en Cristo, entregarse a Él, aceptarle a Él de todo corazón. Entonces usted va a nacer de nuevo, usted va a ser un hijo de Dios. Pero purgatorio no hay. Usted solamente puede ir a dos lugares, o el cielo o el infierno. Y si usted no tiene la salvación en Cristo, no tiene que hacer nada. Ya está usted en dirección al infierno. Solamente falta que su cuerpo muera, y eso nadie sabe cuándo será. Lo único que falta es que usted fallezca. Y ya está. Usted, igual que este hombre rico, despertará en el infierno. Es bastante trágico, digamos así, hablar de esta manera. Es cierto, es un poco terrible hablar acerca del infierno, estoy de acuerdo en eso. Pero yo no puedo callarme la boca, querido amigo que usted me escucha. No puedo guardar silencio
Si usted no tiene a Cristo en su vida, usted está yendo directamente al sufrimiento del infierno. Ahora vamos a analizar cuál es ese sufrimiento, como dice aquí. Otra vez leemos, ¿no? Y en el infierno, alzando sus ojos, o sea, el hombre rico, estando en tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Fíjese cómo es el sufrimiento del fuego del infierno. Es tan terrible que el hombre rico le grita y le pide auxilio a Abraham, diciéndole: te ruego que envíes a Lázaro. Fíjese, aún allí tenía conciencia de todas las cosas. Reconoció que Lázaro, el mendigo, estaba ahora en brazos de Abraham y le dice: te ruego, gritando, le dice: te ruego que lo mandes a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Es decir, no le pedía un vaso de agua, solamente le pedía una gota de agua. Con una sola gota se contentaba. Esa era la clase de tormento, esa es la clase de tormento en el fuego del infierno. Ahora, lo más terrible de todo no solamente es el tormento, sino que la duración del tormento nunca termina, es eterno. Por eso dice la Biblia también en el libro de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ciertamente es horrenda cosa caer en manos de la justicia de Dios. Pero aquí tenemos la buena noticia para usted que está escuchando este mensaje. Aquí tenemos la gran noticia, las buenas noticias, porque ¿sabe qué? Evangelio significa buenas noticias. Evangelio significa que usted no tiene que ir al infierno. Hay alguien que ya pagó esa culpa de su condenación. Su culpa ya fue pagada. Y esa persona que pagó las culpas de usted es el Señor Jesucristo. Él padeció por cada uno de nosotros para que nosotros no tengamos que sufrir el castigo eterno del infierno. Y yo quisiera invitarle a venir al amor y a la misericordia de Dios. Ahora tal vez usted pregunte, ¿no? ¿Y cómo es recibir esa salvación? ¿Cómo puedo ser librado del infierno? Es algo que tiene una respuesta sumamente sencilla, al alcance de toda persona. Y sabe que es tan sencillo acudir a Cristo que aún un pequeño niño lo puede entender. Un niño de 5 años puede entender qué significa aceptar a Cristo. Le voy a hacer una comparación. ¿Qué quiere decir aceptar a Cristo? Vamos a hablar de una pareja de muchachos o de enamorados. Y bueno, tal vez son enamorados, pero nada más. Pero un día el joven viene donde ella, de repente de sorpresa, y le dice: mira, hoy día voy a aprovechar para hacerte la pregunta más importante entre nosotros. Y ella, tal vez de sorpresa, le va a decir: pero a ver, ¿qué es eso? ¿Qué pregunta? Y el joven le va a decir: ¿te quieres casar conmigo? Y bueno, ella tal vez no lo pensó, o tal vez sí ya lo pensó, y sorprendida, pero ella va a dar una sola respuesta. O de repente va a decir: espérame, todavía no sé qué te voy a responder, dame tiempo. Puede ser, ¿no? Pero la respuesta está en las manos de ella. El joven le propone matrimonio. Ahora, si ella le rechaza, él no va a poder hacer nada. Es difícil que uno a la fuerza tome a alguien como esposa por medio de la fuerza. Bueno, a veces ha sucedido, pero no va a resultar ese matrimonio porque es a la fuerza. Entonces la chica
va a tener dos alternativas, y o le responde sí o le responde no. Ahora, ¿qué tiene que hacer ella para que el matrimonio ya esté en perspectiva y se case? Lo único que tiene que hacer es decir sí. O sea, lo único que tiene que hacer ella es aceptar la propuesta de matrimonio. Ahora, yo estoy usando esta ilustración para que usted comprenda, querido amigo que me está escuchando. Lo único que usted tiene que hacer para ser salvo en Cristo es aceptar la salvación que Cristo hizo por usted. La salvación suya y mía ya está hecha, ya está completada, ya está perfecta la salvación. Lo único que usted necesita hacer es aceptar esa salvación. Usted no va a poder va a ser salvo por esfuerzo propio. Eso es imposible. Usted no va a ser salvo por ser una persona buena, ni por ser una persona religiosa, ni siquiera por asistir a la iglesia. Ninguna de esas cosas, ninguno de esos esfuerzos humanos le va a dar la salvación. La salvación, en primer lugar, ya está lograda, ya está completa, ya está perfecta. Lo único que usted necesita es aceptar esa salvación. Por eso le digo que un niño pequeño, un niño de 5 años, puede fácilmente entender. Cristo te ama, el niño va a entender. Cristo me ama y Él quiere que yo le acepte a Cristo. El niño va a decir, sí, yo quiero aceptar a Cristo. Y si el niño ora con sus propias palabras, él va a aceptar a Cristo. ¿Y sabe qué? El Señor está escuchando su oración. Y si usted quiere aceptar a Cristo, tan sencillo es acudir a Él. Igual como una novia o como una señorita va a decir, sí, acepto la propuesta de matrimonio, usted haga lo mismo. Es tan sencillo aceptar a Cristo. Acéptele a Él. Posiblemente usted entiende muy poco acerca de la salvación en este momento. No importa. Lo importante es que usted entienda el amor de Dios y que usted acepte ese amor de Dios. ¿Sabe por qué, querido amigo, querida amiga? Porque si usted no lo hace, si usted rechaza el amor de Dios, usted rechaza la salvación de Dios que ya está preparada, que ya está hecha para usted. Si usted rechaza esa salvación, no hay salida posible. Usted irá al infierno sin ninguna alternativa de salvación. Es por eso que es tan importante que dentro de la predicación podamos incluir esta enseñanza acerca de la condenación. Pero la palabra evangelio significa buenas noticias. Eso quiere decir evangelio, buenas noticias. Buenas noticias de que ya usted puede ser salvo hoy mismo, recibiendo a Cristo en su vida, en su corazón. ¿De qué manera? Arrodíllese usted en un lugar privado, secreto, arrodíllese delante de Dios y dígale, Señor, Padre Celestial, por primera vez en mi vida entiendo la realidad del infierno, pero por primera vez en mi vida también entiendo que tú me quieres dar vida eterna, que tú quieres librarme de la condenación y me quieres dar la salvación y la vida eterna. Yo te acepto en este momento como mi Salvador personal. Si usted está dispuesto de esta manera a aceptar a Cristo, yo le felicito por esta decisión. La decisión más importante de su vida entera es esta, de aceptar a Cristo, porque también usted puede rechazar a Cristo. Si usted no le acepta, ya le está rechazando. Si usted no acepta a Cristo, ya le rechazó. Esperamos que usted haya comprendido, querido amigo que nos escucha, cuán terrible, cuán urgente es acudir a Cristo en busca de salvación.
Pero por otro lado, cuán sencillo es aceptarle a Él. Es decirle sí, sí Señor, yo acepto tu amor, yo acepto tu perdón, yo me arrepiento, yo te recibo como mi Salvador personal. Cuán sencillo es ser librado del infierno y ser llevado a la salvación de Dios. Vamos a terminar orando. Gracias, Padre Celestial, te damos por tu palabra. Te rogamos por alguien en este momento que esté escuchando este mensaje y que tu palabra pueda llegar a su corazón, que pueda entender lo terrible, el destino eterno de condenación que le espera si no tiene a Cristo en su corazón. Pero Señor, te damos gracias porque sabemos que tú quieres salvar no solo a una persona, sino a muchas personas, quienes escuchen este mensaje y abran su corazón y acepten a Cristo con todo su corazón, con toda sinceridad en este mismo día. Te damos gracias, te glorificamos, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.